La gran sala de reuniones a bordo de la estación del Consejo Galáctico quedó en silencio cuando el embajador Frank Miller se levantó de su asiento. Su rostro mostraba el cansancio de alguien que se había esforzado demasiado durante demasiado tiempo. Durante 3 años, dirigió al equipo de la Tierra en conversaciones de paz con la especie alienígena del Consejo Galáctico. Durante 3 años, había sido paciente. Hoy esa paciencia se ha agotado. Los humanos han actuado de buena fe desde el día en que nos unimos a estas conversaciones, dijo Frank con voz firme pero firme. Hemos cedido en las rutas comerciales. Hemos compartido conocimientos médicos. Incluso hemos limitado el crecimiento de nuestra colonia como muestra de confianza. Los delegados alienígenas se removieron en sus asientos. Algunos tenían la piel que brillaba con colores extraños. Otros tenían extremidades adicionales u ojos que parpadeaban de lado. Pero todos observaban al humano con sorpresa. ¿Y qué ha ofrecido el Consejo a cambio? Frank continuó poniendo las manos sobre la mesa. Más exigencias, más límites a la actividad humana. Y ahora esta última propuesta de que la Tierra debe renunciar a su derecho a defenderse y explorar el espacio libremente. Esto no es un acuerdo de paz. Este es su documento de rendición. Alto Canciller. Cibar de los Zoraxianos, un ser alto con piel escamosa morada, hizo un gesto de desdén con las manos superiores. El Consejo ha determinado que estos términos son justos. Embajador Miller. Las especies más jóvenes deben aceptar la guía de quienes han viajado por las estrellas durante miles de sus años terrestres. Caroline Taylor. El ayudante de Frank tocó un pequeño dispositivo en su muñeca, enviando un mensaje privado a sus naves en órbita. Su rostro permaneció tranquilo, pero sus ojos mostraron preocupación. Entonces, el Consejo ha determinado que está mal. Frank respondió. Con efecto inmediato, la Tierra se retira de estas conversaciones. Regresaremos a nuestro espacio y determinaremos nuestro propio camino a seguir. Murmullos y clics llenaron la sala mientras los dispositivos de traducción trabajaban para convertir sus palabras para las 27 especies presentes. Algunos delegados rieron pensando que se trataba de un truco de negociación humana. No pueden simplemente irse, dijo el director de seguridad del Consejo. Mul, un variador, con 6 ojos que se entrecerraron a la vez. El Consejo no lo permite. Frank sonrió levemente. No estamos pidiendo permiso. En órbita sobre la estación del Consejo. La almirante Janet Powell recibió el mensaje de Caroline en el puente de su nave. Protocolo de extracción diplomática activo, anunció. Su tripulación. Todas las naves se preparan para la partida inmediata. Las 12 naves terrestres, de tamaño modesto en comparación con las gigantescas naves del Consejo cercanas, comenzaron a encender sus motores. El control de tráfico del Consejo envió mensajes urgentes exigiendo que se detuvieran, pero las naves humanas no respondieron. De vuelta en la sala de reuniones, Frank recogió sus papeles mientras Caroline permanecía junto a la puerta observando de cerca a los guardias alienígenas. Otros miembros del personal humano recogieron su equipo en silencio. Esto es un error. El alto canciller Cibar dijo, poniéndose de pie con sus 3 metros de altura. Los humanos están siendo emocionales como siempre. Usted regresará dentro de una semana, rogando por volver a unirse a las conversaciones. Frank miró directamente al líder alienígena. Durante 3 años hemos intentado hacerle entender algo importante. Los humanos no responden bien a las amenazas o demandas. Buscamos amigos, no amos. Tuviste tu oportunidad de una paz real. Mientras la delegación humana caminaba hacia la puerta, el director de seguridad Ntul dio un paso al frente. Quizás deberíamos retrasar su partida hasta que el Consejo pueda discutir completamente este desarrollo. El teniente comandante Greg Hoffman, jefe del equipo de protección diplomática, movió su mano casualmente para descansar cerca de su arma. Otros 6 humanos, los oficiales de seguridad, formaron un círculo flexible alrededor de Frank y Caroline. Eso no sería prudente, dijo Greg en voz baja. Pasó un momento tenso antes de que el director de seguridad se hiciera a un lado. Mientras caminaban por los grandes pasillos de la estación, extraterrestres de todo tipo los vieron pasar. Algunos parecían preocupados, otros divertidos. Ninguno entendía realmente lo que acababa de pasar. Creen que estamos fanfarroneando. Caroline le susurró a Frank. Frank asintió ligeramente. 3 años de conversación y todavía no entienden a la humanidad en absoluto. Cuando la delegación de la Tierra llegó a su lanzadera, la voz del almirante Powell se escuchó en su canal seguro. Se les informa que las naves del Consejo se están moviendo a posiciones de bloqueo.
Puede que tengamos que mostrar algunos dientes para salir de aquí. Frank miró hacia atrás una vez a la gran estación del Consejo con sus relucientes torres y orgullosos estandartes de 1000 mundos. Su error, dijo en voz baja. La lanzadera humana se movió rápidamente por la concurrida zona de atraque de la estación del Consejo. El teniente comandante Greg Hoffman observó atentamente a los guardias alienígenas. Notó cómo sus manos descansaban cerca de sus armas. La tensión en el aire se sentía lo suficientemente densa como para cortar. Sigan, no se mueven, dijo Greg en voz baja a su equipo de seguridad. Sin movimientos bruscos, pero tampoco bajen la velocidad. El embajador Frank Miller y Caroline Taylor caminaron en el centro del grupo humano. El rostro de Frank permaneció tranquilo, pero Caroline siguió revisando su dispositivo de comunicación. Frunció el ceño ante lo que vio. El almirante Powell informa que los barcos del Consejo están tomando posiciones de bloqueo. Le susurró a Frank, están tratando de acorralarnos. Frank asintió levemente. Esperaba. Todavía creen que cambiaremos de opinión. Mientras se acercaban a su lanzadera, un grupo de oficiales de seguridad se interpuso en su camino. El oficial a cargo levantó los 4 brazos en un gesto de bloqueo. El director de seguridad Mfold solicita su presencia para una entrevista de salida. El embajador, dijo el oficial. Procedimiento estándar para salidas diplomáticas. Greg dio un paso al frente. No se mencionó esto en los protocolos. Nuestra lanzadera está esperando. Los 6 ojos del oficial de Belvari parpadearon en secuencia. Nuevo procedimiento, insiste el director. En el puente de la US, la teniente Olivia Reeves observó las pantallas de sus sensores con creciente preocupación. La flota de defensa del Consejo se movía en patrones inusuales. No eran exactamente formaciones de batalla, pero definitivamente tampoco patrones de tráfico normales. La capitana gritó. Las naves del Consejo están estableciendo una red tridimensional alrededor de nuestra posición. Están tratando de ser sutiles al respecto, pero se están preparando para atraparnos. La capitana Deborah Scott se acercó a la estación de Olivia y estudió la pantalla. Buena captura, teniente. Alerte al almirante Powell y prepare vectores de salida alternativos. Los dedos de Olivia se movieron rápidamente por su consola. Se había entrenado para este tipo de situación, pero nunca esperó usar esas habilidades contra supuestos aliados. Las naves del Consejo eran poderosas, pero se movían de forma predecible. Vio 3 posibles rutas de escape y comenzó a calcular puntos de salto. De vuelta en la zona de atraque, Greg tomó una decisión. Embajador, tenemos que movernos ya. Sin esperar a que los oficiales de Belder reaccionaran, el equipo de seguridad humana cambió de formación repentinamente. 3 oficiales avanzaron creando un hueco en la línea alienígena. Greg guió a Frank y Caroline a través de esta abertura, mientras el resto del equipo lo seguía de cerca. Esto es una violación de los procedimientos del Consejo. El oficial les gritó, pero no hizo ningún movimiento para detenerlos físicamente. Presenten una queja, respondió Greg mientras corrían hacia su lanzadera. Una vez dentro, el piloto no perdió tiempo. Los motores de la lanzadera se encendieron y se desprendió de la estación antes de que las abrazaderas de atraque se soltaran por completo, causando un chirrido de metal que resonó por la bahía. Disculpen la salida brusca, dijo el piloto. Pero tenemos órdenes de que regrese a la flota inmediatamente. Frank miró por la ventana a la estación del Consejo, que se hacía cada vez más pequeña detrás de ellos. Después de 3 años de conversación, supongo que por fin estamos diciendo algo que puedan oír. En el centro de mando de la determinación, la almirante Janet Powell recibió las rutas de escape del teniente Reeves. Las estudió cuidadosamente antes de tomar una decisión. Señale a la flota, ordenó. Tomamos el vector de salida 3. Motores a máxima potencia una vez que la lanzadera esté a bordo. Su oficial de comunicaciones parecía nerviosa. Almirante, el control de tráfico del Consejo exige que mantengamos la posición. Amenazan con inutilizar nuestras naves si intentamos partir. La expresión de Janet permaneció tranquila, pero su voz se endureció. Informe al control del Consejo que cualquier intento de disparar contra naves terrestres se considerará un acto de guerra. El secretario de Defensa de la Tierra, Alan Martínez, estaba sentado en una oficina con poca luz observando una transmisión de comunicación segura. La presidenta Natalie Wright estaba de pie junto a él, con el rostro tenso. Intentan impedir que nuestra gente se vaya, dijo Alan en voz baja. Natalie asintió. Entonces procedamos con la siguiente fase. Envíe la orden.
Ellen presionó su palma contra un escáner. Enviando código de autorización ahora. Todas las instalaciones militares humanas se están moviendo a la condición de defensa 3. En las bases y puestos de avanzada del espacio humano se recibe la alerta. Las naves cambiaron de rumbo. Las instalaciones ocultas se activaron. Todo esto sucedió silenciosamente, sin anuncio público ni pánico visible. En una cámara privada en la estación del Consejo. El alto canciller Zibar observó la lanzadera humana correr hacia su flota. «Déjenlos ir», dijo a sus asesores con un gesto de desdén. «Volverán arrastrándose cuando se den cuenta de lo aislados que están sin la protección del Consejo». Y Abe se inclinó hacia adelante. ¿Deberíamos compartir nuestra evaluación militar de las capacidades humanas con todo el Consejo? Zibar rió. ¿Para qué molestarse? Están siglos por detrás de nosotros tecnológicamente. Sus naves son pequeñas, sus armas primitivas. ¿Qué podrían hacer? La flota humana se movió en formación cerrada alejándose de la estación del Consejo. La almirante Powell estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando la exhibición táctica mientras las naves del Consejo lo seguían a distancia. «Nos están siguiendo». Su primer oficial dijo, «Déjenlos». Janet respondió, «Solo manténganos en curso hacia el punto de salto». Las naves humanas casi habían llegado al borde del Consejo. Sistema cuando 3 grandes cruceros zoraxianos aparecieron repentinamente directamente en su camino. Las enormes naves con forma de puntas de flecha con brillantes motores púrpuras bloquearon la ruta exacta que los humanos necesitaban tomar. «Transmisión entrante», anunció el oficial de comunicaciones. El comandante zoraxiano apareció en la pantalla. Su rostro escamoso no mostró emoción mientras hablaba. «Naves terrestres, esta área está restringida temporalmente debido a ejercicios de rutina. Por favor, ajuste su rumbo y espere la autorización». Janet dio un paso al frente. Comando Horaxiano, hemos presentado nuestro plan de salida según todos los protocolos. No había ejercicios programados en este sector. La situación ha cambiado. El zuraxiano respondió, permanezca en posición o desvíese a una ruta alternativa. Janet miró a su oficial de navegación. ¿Cuánto tiempo se tarda en calcular una nueva ruta de salto? Al menos 40 minutos, almirante, y cualquier ruta alternativa nos llevaría peligrosamente cerca de las zonas de patrullaje de Bdere. Janet lo entendió de inmediato. Era una trampa para obligarlos a regresar al Consejo o a otra confrontación. Mantengan el rumbo, se moverán. Las naves humanas continuaron avanzando a velocidad constante. Los cruceros zuraxianos permanecieron en posición, creando un peligroso juego de gallinas en el espacio. En la nave de transporte US Geraisen, el capitán Ben Ramírez observaba el inminente enfrentamiento con creciente preocupación. Su nave transportaba a la mayor parte del personal diplomático y estaba menos protegida que las escoltas militares. «Todos prepárense para posibles maniobras evasivas», ordenó. «Y activen todos los dispositivos de grabación. Quiero que todo quede documentado». La flota humana intentó abrirse paso entre 2 de los cruceros zuraxianos donde la brecha era más amplia. Por un momento, pareció que la crisis pasaría sin incidentes. Entonces, un brillante rayo de energía salió disparado de la nave zoraxiana más cercana. Golpeó el costado del horizonte, atravesando su agujero exterior. La alarma sonó en toda la nave al activarse los sistemas de emergencia. Impacto directo a la cubierta 3. El oficial de control de daños gritó, «Tenemos una brecha en el agujero y fuego». El capitán Ramírez se aferró con fuerza a los brazos de su silla. Su primer instinto fue devolver el fuego. Su oficial de armas ya tenía preparadas las soluciones de objetivos, pero Ramírez recordó sus órdenes. «No devuelvan el fuego», ordenó con voz firme a pesar del caos. «Lleven a los equipos de control de daños a la cubierta 3 y sellen esa brecha. Equipos médicos para asistir a los heridos y asegurarse de que todos los sensores registren ese ataque no provocado». «Señor», su oficial de armas protestó. «Nos acaban de disparar sin previo aviso y vamos a mostrarles exactamente quiénes somos». Ramírez respondió, «Continúen el rumbo». La voz del almirante Powell se escuchó en el canal de mando. Estado del informe del horizonte. Recibiendo daños. Almirante 5. Tripulación, un herido crítico, pero mantenemos el rumbo. Dispararon primero. Lo tenemos todo grabado. Entendido. Respondió Powell. Su voz era fría. Todos los barcos mantienen la formación alrededor del horizonte. Solo posiciones defensivas.
El comandante zoraxiano apareció de nuevo en pantalla. Lamentamos la desafortunada descarga de armas. Uno de nuestros artilleros experimentó un fallo del sistema. Por favor, acepten nuestras disculpas por este accidente. La expresión de Powell no cambió. Tenemos grabaciones detalladas de sus sistemas de orientación que fijaron nuestro transporte antes de disparar. Eso no fue un accidente. En una sala de comunicaciones segura a bordo del US Determination, el teniente Kevin Martínez trabajaba frenéticamente en su consola. Su especialidad era la inteligencia de señales y había estado monitoreando las comunicaciones del Consejo desde que comenzaron las conversaciones de paz. «Te tengo», susurró mientras su sistema decodificaba una transmisión cifrada. Inmediatamente envió los datos a la terminal segura del almirante Powell. El mensaje era órdenes claras del alto mando zoraxiano para crear un incidente que obligara a los humanos a regresar al Consejo. El ataque había sido planeado deliberadamente al más alto nivel. Powell revisó la evidencia con una expresión sombría. Envíen todas las grabaciones y esta transmisión interceptada a la Tierra inmediatamente. Luego, preparen la flota para el salto de emergencia tan pronto como despejemos estas naves. Con el telón de fondo de estrellas, el horizonte dañado continuó avanzando, filtrando aire y escombros, pero sin disminuir la velocidad. La flota humana pasó a los cruceros zoraxianos, que finalmente se apartaron en lugar de arriesgarse a una colisión directa. Cuando finalmente alcanzaron el punto de salto, Powell envió un último mensaje a la estación del Consejo. «Vinimos buscando la paz. Recuerden lo que pasó aquí hoy. Fue su elección, no la nuestra». Entonces las naves humanas desaparecieron en el espacio de salto, dejando atrás a las fuerzas del Consejo. Pasaron 3 semanas después del ataque en el horizonte. El Consejo Galáctico esperaba que los humanos enviaran mensajes rogando por reiniciar las conversaciones de paz. No llegaron mensajes. El alto canciller Zibar convocó una reunión de emergencia del Consejo. Representantes de 27 especies alienígenas se reunieron en el gran salón. Sus voces eran una mezcla de clics, silbidos y palabras traducidas. Los humanos tuvieron tiempo suficiente para darse cuenta de su error. Zibar anunció. Sin embargo, permanecen en silencio. Esto es inesperado. Un representante de Belvari levantó 2 de sus 6 brazos. Quizás nuestros sistemas de comunicación no reciben sus señales. Hemos revisado todos los canales, respondió el director de comunicaciones. No hay nada. No hay mensajes diplomáticos, ni solicitudes comerciales, nada. Lo que el Consejo no sabía era que la Tierra había estado muy ocupada durante estas 3 semanas. En una instalación oculta en las profundidades de las montañas rocosas de la Tierra, la doctora Samantha Young se paró frente a una sala de ingenieros y científicos. Grandes pantallas mostraban diseños complicados. Y el firewall del protocolo de números ahora está activo, anunció. Toda la tecnología que mantuvimos oculta durante las negociaciones del anillo ahora pueden ponerse en plena producción. Un ingeniero levantó la mano. El Consejo tiene espías en nuestros sectores industriales. ¿No se darán cuenta? Samantha sonrió. Por eso estamos trasladando toda la producción crítica fuera del planeta. Las bases lunares se están expandiendo y las instalaciones de Marte ahora operan a plena capacidad. En el espacio humano, los cambios ocurrieron rápida pero silenciosamente. Las redes de comunicación se reconfiguraron para usar nuevas frecuencias que la tecnología del Consejo no pudo detectar. Las naves comerciales cambiaron de ruta para evitar el espacio del Consejo. Las naves militares se trasladaron a nuevas posiciones cerca de las fronteras. Lo más importante es que las colonias humanas se apagaron por completo. No entraban ni salían señales utilizando los métodos estándar. Para el Consejo que observaba, parecía que los humanos simplemente habían desaparecido. En órbita alrededor de Júpiter, enormes naves factoría que habían estado ocultas durante las conversaciones de paz ahora se trasladaron al espacio abierto. Comenzaron a construir algo grande, partes de un proyecto que se había planeado durante años. En la Tierra, la vida normal continuó. Al público solo se le dijo que las negociaciones con razas alienígenas se estaban reevaluando. A puerta cerrada, los líderes militares y civiles se prepararon para lo que podría venir después. La presidenta Natalie Wright se dirigió a una reunión privada de Consejo de Defensa de la Tierra. El Consejo cree que los necesitamos más de lo que ellos nos necesitan. Creen que somos débiles porque buscamos la paz. Ahora les demostraremos lo equivocados que están. El secretario de Defensa, Alan Martínez, mostró imágenes del ataque en el horizonte.
Tenemos pruebas completas de que esto fue un asalto planeado. También tenemos pruebas de que el Consejo ha estado recopilando información sobre nuestras defensas para posibles acciones futuras contra nosotros. ¿Cuál será exactamente nuestra respuesta?, preguntó un general. Acción militar completa. No, respondió el presidente. Haremos algo que no esperarán. Simplemente desapareceremos por un tiempo. Que se pregunten. Que se preocupen. Después de 2 meses de silencio humano, el Consejo finalmente comenzó a mostrar preocupación. Enviaron una nave diplomática al borde del espacio humano con mensajes de aclaración y un diálogo renovado. La nave nunca regresó. Se envió una segunda nave. Regresó con solo un mensaje grabado que se reproducía en todas las frecuencias. El espacio humano está cerrado a todas las naves del Consejo hasta nuevo aviso. Cualquier nave que cruce nuestras fronteras será considerada hostil. Director de seguridad. Mtful estaba furioso. Esto es un insulto. Deberíamos enviar una flota de batalla para mostrarle su lugar. Pero otro consejo. Los miembros se estaban poniendo nerviosos. Los informes de los mundos fronterizos traían historias extrañas. Se habían avistado naves humanas usando tecnología que no debería existir. Motores que no dejaban rastros de energía. Armas que no coincidían con las capacidades humanas conocidas. Quizá sugirió un consejero a Trini mayor llamado Cea que deberíamos reconsiderar nuestro enfoque hacia los humanos. Se están comportando de forma inusual. El alto canciller Zibar desestimó la preocupación con un gesto de la mano. Se esconden porque tienen miedo. No pueden sobrevivir sin nuestras redes comerciales y protección. Esto es simplemente una muestra infantil de emoción típica de las especies jóvenes. En su laboratorio, la doctora Samantha Young observó cómo se completaban las pruebas finales de un nuevo sistema de propulsión, uno que podía mover naves parcialmente fuera del espacio normal, haciéndolas casi imposibles de detectar o atacar. Envía un mensaje al presidente, le dijo a su asistente. La fase 1 está completa. Estamos listos para mostrarle al Consejo exactamente lo que se han estado perdiendo. 4 meses después de la retirada de la humanidad, la paciencia del Consejo Galáctico se agotó. El alto canciller Zibar se presentó ante el Consejo en pleno. Sus escamas púrpuras brillaban bajo la cámara. Luces. El silencio humano ha durado demasiado tiempo, declaró. Ellos faltan el respeto a este Consejo y ponen en peligro la estabilidad galáctica. Propongo que autoricemos una misión de mantenimiento de la paz al espacio humano. La mayoría de los miembros del Consejo votaron a favor. Solo unos pocos, como la consejera Cea, de los Atrini, expresaron su preocupación. Sabemos muy poco sobre lo que los humanos han estado haciendo, advirtió. Quizás la precaución sería más prudente. Sus palabras fueron ignoradas. 2 días después, una flota zoraxiana de 30 naves de guerra lideradas por el maestro de guerra Zurab partió hacia territorio humano. Durkab era un veterano de muchos conflictos, su cuerpo mostraba cicatrices de batallas por toda la galaxia. Estos humanos aprenderán respeto, les dijo a sus oficiales mientras viajaban. Nuestra inteligencia sugiere que sus colonias están ligeramente defendidas. Las aseguraremos rápidamente y luego nos moveremos hacia su sistema de origen. Cuando la flota zoraxiana llegó a la primera colonia humana en un planeta llamado Nuevo Edén, esperaban resistencia. En cambio, encontraron edificios vacíos. Toda la colonia, casi 20,000 personas, habían desaparecido llevándose todo. El equipo importante con ellos. Zurkeb estaba desconcertado, pero continuó hacia la siguiente colonia. También fue abandonada. Y la siguiente y la siguiente. ¿A dónde se han ido? Su segundo al mando preguntó, ¿cómo pudieron evacuar tantos mundos tan rápido? Zurkab no tuvo respuesta. Ordenó a la flota que continuara hacia la Tierra, el mundo natal de los humanos. A medida que se acercaban al borde del sistema Saúl, sus sensores no detectaron nada inusual al principio. No había flota de defensa. Durk notó con satisfacción. Quizás realmente han abandonado sus mundos. Y huyeron a un espacio desconocido. Entonces, cuando las naves zurexianas pasaron la órbita de Neptuno, aparecieron extrañas lecturas en sus escáneres. Zurb se inclinó hacia adelante en su silla de mando. ¿Qué son esos objetos?, preguntó. Maestro cálido desconocido, respondió su oficial de sensores. Parecen ser plataformas de algún tipo. Miles de ellas forman una esfera alrededor del sistema interior.
No estaban allí cuando nuestros exploradores pasaron el mes pasado. Zurkev no estaba preocupado. Las escaneó en busca de armas. No se detectaron armas, confirmó el oficial. Parecen estar esperando. Avancen, ordenó Dur. Probablemente solo sean chicos de sensores. Mientras las naves zurrexianas líderes se acercaban a las extrañas plataformas, algo inesperado sucedió. Las plataformas no dispararon armas. No se movieron. En cambio, emitieron un pulso de energía que no se parecía a nada que los zuraxanos hubieran visto antes. Las 3 naves de guerra líderes simplemente desaparecieron. ¿Qué pasó?, gritó de Serb levantándose de su silla. ¿Dónde están nuestras naves? El oficial de sensores trabajaba frenéticamente en su puesto. Se han ido, maestro de guerra. No hay escombros, no hay señal de energía. Simplemente se han ido. De vuelta en la estación del Consejo, el director científico Trejik recibió los informes urgentes de la flota zuraxiana. Sus 8 tentáculos se movieron rápidamente sobre su equipo mientras analizaba los datos. «Imposible», murmuró. «Entonces, más alto. Pónganme al alto canciller inmediatamente». Cuando Zibar llegó, Trejik le mostró las lecturas. «Los humanos han desarrollado tecnología de fase cuántica», explicó con voz temblorosa. «Explíquenlo». Zibar exigió. Es una tecnología teórica que permite que los objetos existan parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Trejik dijo, creíamos que faltaban siglos para su uso práctico, pero estas lecturas lo confirman. ¿Qué significa esto?, preguntó de repente, sintiéndose incómodo. Significa que Trovic respondió, que la humanidad podría haber compartido esta tecnología con nosotros durante las conversaciones de paz. En cambio, ahora la usan como arma. Las naves zuraxianas no fueron destruidas. Fueron trasladadas a una fase paralela de la realidad. Es posible que sigan allí, sin poder regresar. En la oscuridad del espacio, la flota zuraxiana restante se retiró apresuradamente. Zurkev envió un mensaje final al Consejo. Humanos. Poseen tecnología más allá de nuestra comprensión. No envíen más naves. Repito, no envíen más naves. En la Tierra, las plataformas de fase cuántica continuaron su vigilancia silenciosa. En un centro de control bajo la superficie lunar, oficiales militares monitoreaban la flota zoraxiana en retirada. ¿Deberíamos perseguirlos?, preguntó un joven teniente. La almirante Powell, que observaba la pantalla principal, negó con la cabeza. No, ya han visto suficiente por ahora. Que lleven el mensaje al Consejo. ¿Y qué mensaje es ese? El rostro de la almirante Powell permanecía serio mientras respondía que nunca entendieron de qué somos capaces. Habían pasado 6 meses desde que la humanidad abandonó las conversaciones de paz. El Consejo Galáctico estaba sumido en el caos tras la fallida misión al espacio humano. Los informes de las naves zoraxianas desaparecidas sembraron el miedo en los mundos del Consejo. Se celebraban reuniones de emergencia a diario, pero no surgió un plan claro. Un martes por la mañana, hora del Consejo, todo cambió. En 50 sistemas estelares diferentes a lo largo del espacio del Consejo, naves humanas aparecieron de repente. Parecían materializarse de la nada. Sus elegantes cascos reflejaban la luz de las estrellas mientras orbitaban planetas clave. La comandante Ela Cooper estaba sentada en la silla del capitán de su nave furtiva, el amanecer silencioso. Su nave flotaba sobre Veldari Prime, el mundo natal de una de las especies más antiguas del Consejo. Los Velari habían sido una de las voces más fuertes que exigían la sumisión humana. «Desplieguen las matrices», ordenó Elaine con voz tranquila. Su tripulación trabajó rápidamente. Desde la parte inferior del amanecer silencioso, un pequeño dispositivo se separó y descendió. Hacia el planeta dispositivos similares se estaban desplegando en el espacio del Consejo al mismo tiempo en Velvari Prime. El pánico se extendió cuando el objeto alienígena entró en órbita. Los sistemas de defensa lo apuntaron, pero ninguna arma disparó. Algo en el dispositivo humano confundió a sus computadoras objetivo. El dispositivo se activó. De repente, en cada pantalla del sistema de comunicación y pantalla pública del planeta apareció un simple mensaje. Intentamos la paz. Recuerden eso. Entonces las imágenes comenzaron a reproducirse. El ataque no provocado en el horizonte. Reuniones secretas del Consejo planeando contener y controlar a la humanidad.
Documentos que mostraban cómo el Consejo se había estado preparando para una posible acción militar contra la Tierra. Incluso mientras continuaban las conversaciones de paz. La misma escena se repitió en 50 mundos simultáneamente. Las naves humanas permanecieron en órbita sin tomar ninguna acción hostil, simplemente asegurándose de que su mensaje fuera visto. En la Cámara del Consejo, los representantes observaron en un silencio atónito cómo sus discusiones privadas se transmitían para que todos las vieran. Las escamas púrpuras del alto canciller Zibar se transformaban en un lavanda enfermizo. ¿Cómo consiguieron estas grabaciones? Él exigió. ¿Quién les dio acceso a nuestras cámaras seguras? Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo. La evidencia era clara. Los humanos los habían estado observando todo el tiempo reuniendo información mientras el Consejo luchaba contra ellos. La ingenua y primitiva consejera Cea de los Atraine se puso de pie. Su especie era conocida por cualidades de sabiduría y previsión, que habían sido ignoradas durante las recientes decisiones del Consejo. Propongo una reevaluación inmediata de nuestra posición. Con respecto a la humanidad, anunció. Esta demostración demuestra que podrían habernos atacado. En cualquier momento. En cambio, optaron por revelar la verdad en lugar de lanzar ataques. Deberíamos reconocer nuestro error. Muchos miembros del Consejo asintieron. El miedo era un poderoso motivador. En la Tierra, el director Nicholas Blackwell observó el desarrollo de la operación desde el Centro de Comando de Operaciones Estratégicas. Docenas de pantallas mostraban transmisiones en tiempo real de las naves furtivas. Todo avanzaba según lo planeado. El equipo de la Mayor Fuller está en posición para la fase 2, informó un oficial. Nicholas asintió. Dígale que proceda. La Mayor Diane Fuller lideró un grupo especializado de operativos humanos. Su misión era simple, pero requería una sincronización perfecta. Mientras los mundos del Consejo se centraban en las transmisiones en sus cielos, los equipos de Diane se dirigieron a instalaciones militares clave. No destruyeron nada. No dañaron a nadie. En cambio, demostraron lo que podrían haber hecho. En el mundo militar ceraxiano de Kraz, la red de defensa principal se apagó repentinamente. Por exactamente 10 minutos, y luego se reactivaron como si nada hubiera pasado. Los sistemas de armas de las bases militares de Ondari apuntaron temporalmente a sus propios edificios antes de reiniciarse. En los astilleros de Torren, los esquemas de diseño de sus naves más avanzadas se mostraron en los canales públicos durante 30 segundos. Informe de estado solicitado por Nicholas mientras continuaban estas precisas demostraciones. Todos los equipos informan del éxito, señor. Su asistente respondió, no hay bajas en ninguno de los dos lados. Se accedió temporalmente a todos los sistemas y luego se restablecieron a su función normal. Nicholas se permitió una pequeña sonrisa. El mensaje se está recibiendo alto y claro. Los canales militares del Consejo están en completo desorden. Se están dando cuenta de lo vulnerables que han sido todo este tiempo. En su cámara privada, la consejera Cea revisó los informes de emergencia de todo el espacio del Consejo. A diferencia de muchos que entraron en pánico, ella entendió lo que los humanos estaban haciendo. Este no era el preludio de un ataque. Esta fue una demostración cuidadosamente orquestada. Ella redactó un mensaje para enviar directamente a la Tierra. Has dejado claro tu punto. El Consejo estaba equivocado. Solicito formalmente nuevas conversaciones, no negociaciones de paz, sino discusiones entre iguales. Mientras Zuba se preparaba para enviar este mensaje, recibió la noticia de que su moción para la reevaluación había sido aprobada por una abrumadora mayoría. El Consejo finalmente comenzaba a comprender a la humanidad. Las noticias se extendieron rápidamente por toda la galaxia. Las manifestaciones humanas habían sido vistas por miles de millones de seres en docenas de mundos. Los ciudadanos comunes de las razas del Consejo comenzaron a hacer preguntas incómodas a sus líderes. ¿Por qué les habían dicho que los humanos eran primitivos? ¿Por qué el Consejo había intentado imponerles términos injustos? Y, lo más importante, si los humanos podían hacer todo esto, ¿por qué habían mostrado tanta moderación en el mundo natal ceraxiano? Las protestas públicas llenaron las calles. Los ciudadanos exigieron saber la verdad sobre las naves y la tripulación desaparecidas. Escenas similares se desarrollan en todo el espacio del Consejo a medida que la imagen cuidadosamente mantenida de superioridad del Consejo se desmoronaba. El alto canciller luchó por mantener el control. Su antigua autoridad absoluta ahora era cuestionada abiertamente en las reuniones del Consejo.
Varios representantes ya habían pedido su destitución. Debemos responder con fuerza, insistió durante una sesión de emergencia. Los humanos han revelado su mano. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. La consejera Cea negó con la cabeza. Todavía no lo entiendes. Si quisieran la guerra, ya estaríamos derrotados. Nos están mostrando un camino hacia la paz real, no su misión. Mientras el Consejo discutía, la humanidad revelaba la siguiente fase de su plan. El almirante Jason Clark se encontraba en el puente de un nuevo tipo de nave, una que nunca antes se había visto en el espacio del Consejo. La nave llamada Avellan era más pequeña que las naves de guerra tradicionales, pero brillaba con una extraña energía azul. Todos los sistemas listos, informó el almirante. Su primer oficial, Jason, asintió. Comience la demostración del protocolo Avellan. La nave activó su nuevo sistema seco. A diferencia de los motores de salto estándar que movían naves a través del hiperespacio por rutas fijas, esta tecnología abrió lo que parecía ser un desgarro en la estructura del espacio mismo. La avalancha se deslizó por esta abertura, que se cerró tras ella. 3 minutos después, la nave apareció en una parte diferente de la galaxia, eludiendo todas las rutas de viaje y sistemas de defensa conocidos. Durante las siguientes 24 horas, el Avellan realizó saltos similares a lugares clave en todo el espacio del Consejo, apareciendo brevemente antes de desaparecer de nuevo. Los analistas militares del Consejo observaron estas demostraciones con creciente horror. El general Berzak, el principal estratega militar del Consejo, preparó un informe de emergencia. Los humanos han desarrollado tecnología de corredores subespaciales. Explicó en una reunión privada de líderes militares que esto les permite eludir todas nuestras defensas, aparecer en cualquier lugar de nuestro territorio sin previo aviso e irse antes de que podamos responder. ¿Podemos bloquear estos corredores?, preguntó alguien. No. Berzak respondió simplemente. Nuestra comprensión de la física subespacial está siglos por detrás de lo que han demostrado que si decidieran atacar, no tendríamos una defensa efectiva. La conclusión militar fue unánime y sin precedentes. Luchar contra los humanos sería suicida. Por primera vez en su larga historia, el Consejo Galáctico se enfrentó a una especie que no podía dominar mediante la fuerza militar. A medida que la confianza militar del Consejo se derrumbaba, la humanidad reveló otra sorpresa. Lorie Hansen, ministra económica de la Tierra, se dirigió a una reunión de representantes de los árboles del Consejo. Durante los últimos 3 años, explicó de pie con confianza ante la delegación alienígena, los mundos humanos han estado desarrollando sistemas de producción independientes. Ya no necesitamos las redes comerciales del Consejo para sobrevivir. Mostró gráficos y datos que mostraban cómo las colonias humanas se habían vuelto autosuficientes. Las nuevas tecnologías habían hecho posible producir alimentos, medicinas y bienes industriales sin depender de las cadenas de suministro galácticas. La influencia económica que creían tener sobre nosotros ya no existe. Lorie concluyó, vinimos al Consejo buscando una asociación justa, no dependencia. Esta revelación impactó a algunos miembros del Consejo aún más fuerte que las demostraciones militares. Muchos creían que los humanos eventualmente regresarían a las conversaciones simplemente para mantener el acceso a los mercados galácticos. En sus aposentos privados, la consejera Cea recibió la noticia de que su propuesta de nuevas conversaciones con la humanidad había recibido el apoyo mayoritario. El mensaje se enviaría a la Tierra de inmediato. Este es un momento histórico, comentó su asistente. El Consejo nunca antes ha admitido un error. Ciba miró pensativa las estrellas visibles a través de su ventana. Los humanos nos han enseñado una lección importante. La verdadera fuerza no se trata de armas ni control económico. Se trata de sabiduría, saber cuándo luchar y cuándo escuchar. En la Tierra, la presidenta Wright y sus asesores revisaron el mensaje del Consejo. Tras meses de tensión y una cuidadosa planificación, la situación había cambiado. Por fin están listos para hablar como iguales, dijo, dejando el datapad. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar? Frank Miller, quien había sido reinstalado como embajador, sonrió levemente. Siempre fuimos la señora presidenta. Ese fue el punto desde el principio. 1 año había pasado desde que la humanidad se retiró de las conversaciones de paz. La Cámara del Consejo Galáctico lucía diferente ahora. Los grandes símbolos de la autoridad del Consejo habían sido reemplazados por una mesa circular donde los representantes se sentaban como iguales. Muchos rostros familiares se habían ido, incluido el alto canciller Zibar, quien renunció en desgracia. Los miembros del Consejo esperaban nerviosos. Hoy,
La humanidad enviaría un representante para dirigirse a ellos por primera vez desde la retirada. Cuando se abrieron las puertas, muchos esperaban ver al embajador Frank Miller o quizás a la propia presidenta Wright. En cambio, entró un hombre de cabello gris y ojos amables. Vestía ropa sencilla sin condecoraciones militares ni símbolos diplomáticos. Soy el doctor William Foster, se presentó. Soy historiador, no diplomático ni soldado. Esta inesperada elección confundió a los miembros del consejo. El consejero Cea, ahora ascendido a un puesto superior, dio un paso al frente. Le damos la bienvenida, doctor Foster. Esperábamos que el embajador Miller regresara. William sonrió amablemente. El embajador Miller se unirá a nosotros más tarde. Pero primero, mi gobierno consideró importante que nos comprenda mejor. Por eso enviaron a un historiador. Durante la siguiente hora, William habló sobre la historia de la humanidad. Habló sobre guerras y paz, sobre errores y progreso. Explicó cómo los humanos casi se destruyeron a sí mismos varias veces antes de aprender a trabajar juntos. La humanidad no busca dominar la galaxia. Dijo, conocemos demasiado bien los peligros del poder. Necesitábamos que el Consejo entendiera que queremos ser socios, no súbditos ni amos. Entonces, William reveló algo que dejó al Consejo en silencio. Mostró evidencia de 3 amenazas de extinción distintas que se habían acercado al espacio del Consejo durante los 3 años de conversaciones de paz. Cada vez, naves humanas y científicos habían detectado y neutralizado estas amenazas sin que el Consejo supiera del peligro. Esta es una grabación de un estallido de rayos gamma que se dirigía al espacio hace 9 meses, explicó William mostrando un vídeo de naves humanas desplegando un escudo de energía masivo. Nuestra tecnología de fase nos permitió desviarlo. Sin intervención, habría esterilizado 3 de sus colonias. Grabaciones similares mostraron a humanos deteniendo a un planetoide rebelde en ruta hacia un mundo minero zoraxiano y conteniendo una peligrosa contaminación biológica antes de que llegara a un importante centro comercial. ¿Por qué?, preguntó un consejero zoraxiano. Su voz apenas era un susurro. ¿Por qué protegernos mientras conspiramos contra ustedes? Porque eso es lo que hacen los buenos vecinos. William respondió simplemente, no nos conocían, así que nos temían. Lo comprendimos. La Cámara del Consejo guardó silencio. Quizás por primera vez en su larga historia, el poderoso Consejo Galáctico se sintió humillado. El consejero Cea finalmente habló. Doctor Foster, por favor, dígale a su gente que lamentamos profundamente nuestras acciones. Juzgamos mal a la humanidad para nuestra vergüenza. William asintió. Ese mensaje será bien recibido. Y ahora, si está listo, embajador Miller. Me gustaría unirme a nosotros para hablar de un nuevo comienzo. Las puertas se abrieron de nuevo y entró Frank Miller. Él parecía mayor, pero se mantenía erguido, sus ojos escaneando la cámara y notando todos los cambios. Llevaba una sola tableta de datos. Consejeros, dijo, hace un año dejé esta cámara porque los términos ofrecidos a la humanidad no eran iguales. Hoy regreso con una propuesta diferente, una alianza de iguales. Frank mostró el esquema de un nuevo tratado. Garantizaba la soberanía de todos los miembros, incluidos los humanos. Establecía un comercio justo, defensa compartida y respeto mutuo. Lo más importante, reconocía que diferentes especies podrían tener diferentes fortalezas que aportar. Esto no es una victoria humana. Frank explicó, esta es una oportunidad galáctica. Juntos, podemos lograr mucho más de lo que jamás podríamos lograr mediante la dominación y la sumisión. Mientras los miembros del Consejo revisaban la propuesta, muchos asintieron. Después de un año de manifestaciones y revelaciones, finalmente habían comenzado a comprender a la humanidad. El reemplazo del canciller Cibar, un ceraxiano más joven llamado Relator, se levantó de su asiento. Se acercó a Frankie. Realizó un gesto formal de disculpa, algo que ningún ceraxiano había hecho jamás a un inferior. En nombre del Consejo, me disculpo oficialmente por nuestra arrogancia, dijo Realter, su voz resonó por toda la cámara. No reconocimos a nuestros iguales cuando estuvieron ante nosotros. Frank aceptó el gesto con dignidad. El pasado quedó atrás. Miremos hacia un futuro mejor. Mientras Frank firmaba el nuevo tratado, una sonrisa se dibujó en su rostro. Pensó en el largo viaje que los había traído a este momento, en los riesgos que habían corrido al alejarse. La paz siempre fue posible, dijo en voz baja. Solo necesitaba serlo.